Marisol Echevarría. Yo soy Fernanda Cue. Yo soy Karina Amador. La clase del 1 de marzo vimos acontecimientos que tomaron lugar en la última década del siglo XIX. Primero vimos el caso del Papa León XIII, que es recordado por haber publicado la encíclica Rerum Novarum, que es una encíclica, es una carta enviada por el Papa a todos los arzobispos del planeta y también a todos los fieles de la Iglesia para tratar un tema en particular, incitándolos a tomar una postura sobre esto. La encíclica Rerum Novarum fue la primera en tratar la cuestión obrera de todos, y junto con ella el primer papa por hablar por los trabajadores, sus condiciones, derechos y su justo salario. Por eso es tan importante, y ganándose así el título del Papa Obrero. Esta encíclica se escribió ante los avances del socialismo. Estaba en contra de que los jefes manipularan a sus obreros y estaba a favor del derecho de manifestación de los mismos, pero no en sindicatos radicales, lo que significaba que pertenecían a un partido político izquierdista, lo que significaba que eran socialistas, que a su vez significaba para la Iglesia que eran comunistas y el comunismo llevaba a la miseria, y entonces se tomaban como enemigos a la Iglesia católica. Estas manifestaciones se debían hacer en uniones cristianas, no en un sindicato bajo una ideología política. La encíclica también plantea que se deben proponer algunos límites al capitalismo y a su básico principio de laissez-faire, laissez-passer, ya que en este sistema, para que un individuo se enriquezca, otro se tiene que empobrecer, y muchas veces es en grandes cantidades, o sea, no tiene límites. Entonces dice que también incita a que se repartan las ganancias, o sea, en términos coloquiales, que el jefe no se engandalla con el obrero para que los dos ganen el salario necesario para poder vivir, pero que no sobrepase a los límites y raye en la opresión y en el abuso del obrero, que frecuentemente en esas épocas vivía en unas condiciones súper pobres y muy malas. Y entonces da como solución, la encíclica da como solución definitiva a la caridad, y por eso es tan importante. También tratamos del tema del ferrocarril transiberiano, cuya construcción comenzó en 1891. En estas épocas era importante destacar que el ferrocarril era un símbolo de progreso, prosperidad económica y desarrollo nacional. El zar Nicolás II comenzó con esta gran obra que, además de que le costó mucho dinero, costó mucho esfuerzo y dolor de miles de rusos que trabajaban en el frío a la mitad de la nada, en malas condiciones por mucho tiempo, para poder lograr poner en marcha este ferrocarril. La gente no estaba contenta con el progreso, ya que no les daba de comer. A la mitad de la construcción del ferrocarril, Rusia entró en una guerra contra Japón en 1905. La gente tenía frío y hambre, y el costo de la guerra y el ferrocarril era demasiado alto y la gente no estaba contenta. Lo que resultó en una revolución después de 500 años de reinado en los aires de Rusia en 1917, razón por la que Rusia se tuvo que salir de la Primera Guerra Mundial. El conflicto en su país era demasiado fuerte y tendrían que resolver este conflicto interno para después poder entrar en uno grande externo. Bueno, y también aprendimos el caso de Theodor Herzl, nacido en el Imperio Austrohúngaro, que en 1896 publicó El Estadio Judío, donde publicaba su nueva visión sionista, y ese hecho es considerado el padre del sionismo. Proponía un plano político donde la solución al problema judío era la creación de un Estado judío independiente y soberano para todos los judíos del mundo. Él planteaba que lo lógico era regresar a Sion, a Palestina, pero no todos los judíos estaban de acuerdo, ya que consideraban que irse a Israel era una cosa materialista, entonces perdía el sentido de su religión. También hablábamos de un acontecimiento público que cambió la historia en 1895 en los Estados Unidos, que se decía ser el invento del siglo XIX, XX e inclusive del siglo XXI. Los hermanos Lumière hicieron público su cinematógrafo. Este se basaba en la persistencia retiniana, ya que no filmaba videos sino proyectaba imágenes en movimiento. Lo que me pareció muy interesante fue conocer la etimología de la palabra, pues cine viene de kine, que a su vez viene de kinesis, que significa movimiento, y de grafo, que viene de grafos, que significa
escritura. Por lo tanto, el cinematógrafo, el cine es escritura, el movimiento hecho escritura. Como si el cinematógrafo escribiera el movimiento. Ignorantemente usamos la palabra cine y cinematógrafo como demasiada cotidianidad sin preguntarnos lo que significa, y me pareció una muy buena lección. Bueno, también vimos el caso de Pierre de Coubertin, que es el padre de los Juegos Olímpicos modernos, ya que él fue quien aprendió la costumbre que se tenía entre los estados de la antigua Grecia, que una vez cada 4 años cesaban todas las guerras y todas las pugnas que tenían para reunirse y poder solucionar ese conflicto a base de una competencia deportiva. Entonces, se competía únicamente por el dolor. O sea, era una batalla sin sangre donde se premiaba al ganador con una corona de laurel. Pierre de Coubertin hizo la labor de convencer a algunos países europeos de retomar esta costumbre en la era moderna. Aprendimos que los primeros Juegos Olímpicos, una vez más, fueron en Atenas en 1896. Participaron únicamente 241 atletas, solo hombres, de 14 países, en un sencillo estadio. Y esto hace una gran diferencia y contraste con lo que son los Juegos Olímpicos hoy en día, ya que es un evento de millones de dólares que jala muchísima gente, con muchos países, con medallas, estadios construidos solo para este propósito, y es ya como que se perdió esa competencia por el honor, ya compiten por las medallas y cada quien por su gloria individual, ya no tanto compiten por el honor de su país, sino compiten únicamente ellos, ya no tanto por solucionar un problema geográfico, sino por solucionar sus propias metas, por llegar a sus propias metas. Vimos también un corto de la película El ilusionista que precisamente se situó en esta época. La historia se desarrolla en Viena en 1897 y se enfoca en el tema de los magos, que empiezan a ser comunes y populares en la época, ya que se creía en el espiritismo. Es decir, se creen los espíritus del más allá y en su contacto con la gente. Además de ver la película, aprendimos que el revolucionario Francisco I. Madero, contemporáneo de esta época, era un espiritista. Madero era un hijo letrado de una familia muy rica del norte de nuestro país. Había tenido la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, donde adoptó estas prácticas. Él perdió un hermano menor con el que quería comunicarse. De hecho, se dice que Madero entró en la política porque su hermano le dijo que el país estaba desviando y era su deber hacer algo, si no iba a ir a la ruina. Se cree que Francisco I. Madero era un medium, es decir, a partir de él podían hablar los espíritus del más allá. Escribía sin plasmar sus pensamientos, sino los de alguien más que hablaba a través de él. Eso es todo.